En este tutorial sobre regresión lineal simple vamos a cubrir el tema de bondad de ajuste. ¿A qué se refiere este tema? Se refiere a la evaluación de la calidad del ajuste de una regresión lineal. Recuerden que teníamos una ecuación de regresión que decía y es igual a beta 0 más beta 1 por x más epsilon. Los dos primeros términos de la mano derecha de esta ecuación son lo que voy a llamar la parte sistemática de la variación de y el último término, el epsilon, va a ser el error. Entonces lo que vamos a querer hacer cuando hablamos de bondad de ajuste, vamos a querer partir la variación de y en esas dos partes, la parte que se debe a la parte sistemática, la parte que se debe a nuestro pronóstico, y la parte que no controlamos, la parte que se debe al error. Entonces cuando hablamos de bondad de ajuste queremos saber la relativa importancia de esos dos componentes, de la parte sistemática y la parte de error, en la explicación de la variación total de y. Que ahí está nuestra ecuación. Y ¿cómo partimos la varianza? Bueno, calculemos la variabilidad de las dos partes de esta expresión. Entonces la variabilidad de y es igual a la variabilidad de la definición de y. Y cuando hablo de variabilidad pueden pensar directamente en el concepto de varianza. La varianza de y es igual a la varianza de esa expresión a la derecha de beta 0 más beta 1 x más epsilon. Beta 0 es una constante, no tiene variabilidad, así que podemos simplificar esa expresión y decir que la variabilidad total de y es igual a la variabilidad de beta 1 por x más la variabilidad de el epsilon. Algunos de ustedes notarán que aquí como que falta un término adicional. Si recuerdan las leyes de la varianza, debería haber aquí un término que involucrara la covarianza entre la primera parte y la segunda. Debería haber, pero se cancela y déjenme explicarles por qué. Debería haber un término que involucrara la covarianza entre x y epsilon, pero epsilon por definición es la parte que no pudimos explicar utilizando x, así que no puede tener nada que ver con x. Por lo tanto, cuando calculamos qué asociación hay entre epsilon y x utilizando la covarianza, ese término tiene que ser por definición igual a 0. Nuestra primera medida de bondad de ajuste, vamos a discutir dos, se llama R cuadrado. Y el R cuadrado lo que hace es simplemente medir qué proporción de la variación total de y es explicada por la parte sistemática, por la parte que depende de x. Así que ahí tenemos la ecuación, la varianza particionada. El R cuadrado es qué proporción de la varianza de y se explica por la varianza de beta 1 por x. Esa va a ser el R cuadrado. El R cuadrado es una proporción y como tal va a tomar valores entre 0 y 1. Un R cuadrado de 0 va a querer decir que la x que estamos utilizando en una regresión no están explicando nada de la variación en y. Un R cuadrado de 1 va a significar que están explicando todo. De hecho, en el caso que estamos discutiendo aquí, regresión lineal simple, cuando solo hay una x, la R cuadrado y el coeficiente de correlación están relacionadas. El R cuadrado es simplemente el coeficiente de correlación al cuadrado. Recuerden, la correlación iba desde menos 1 hasta 1. En los extremos, ¿verdad? De menos 1 y 1 teníamos un ajuste perfecto. Bueno, eso va a ser transmitido también por el R cuadrado. Vamos a ver algunos ejemplos gráficos de qué significa distinta R cuadrado en términos de un gráfico, un scatter plot, un diagrama de x y y. Entonces ahí tienen un caso en que el ajuste es casi perfecto. Los puntos casi como que caen realmente sobre la línea de regresión. Si el R cuadrado fuera igual a 1 exactamente, no habría variabilidad alrededor de la línea y todos los puntos caerían sobre una línea recta. En este caso estamos muy cerca de ese caso, hay muy poca variabilidad alrededor de la línea. El R cuadrado en este caso es igual a 0.99.
En este segundo ejemplo ha caído un poco el R cuadrado, ahora es 90%, 91%, pero noten que todavía uno puede detectar una clara tendencia entre los puntos. Es decir, sí hay esa relación entre X y Y muy ajustada, pero empieza a haber realmente un poco de variabilidad alrededor de la línea. No estamos explicando todo simplemente con movimientos en la X. Hay una variación independiente, esa va a ser la variación del error. Aquí cayó el R cuadrado de 0.74, hay más variabilidad alrededor de la línea. Y aquí tenemos un R cuadrado de 0.31. Aquí la mayor parte de la variabilidad de la Y se debe al componente de error, más que al componente sistemático, al componente que contiene a X. Así que esta es la idea de R cuadrado. Que piensen realmente en un R cuadrado grande, si hiciera un diagrama de X y Y, obtendría puntos que casi como que caen realmente sobre la línea de regresión. A medida que bajamos el R cuadrado, hay más y más variabilidad alrededor de la línea. Aquí tenemos el caso que discutimos en el primer tutorial sobre regresión lineal simple. Era la relación entre ingreso y consumo. Échenle un vistazo a este gráfico y miren si pueden adivinar cuál sería el R cuadrado de esta regresión. Si le pedimos a Gretel que reporte cuál es el R cuadrado, aquí R squared 0.88 nos reporta un R cuadrado muy cercano a 0.9. Noten que se parece a este gráfico segundo en que el R cuadrado era 0.91. Es decir, hay variabilidad, hay variación independiente, pero hay un muy buen ajuste de los puntos a la línea de regresión. Hay una segunda manera en que vamos a medir bondad de ajuste en este curso, y va a ser el error estándar de la regresión. Volvamos a nuestra ecuación de regresión. Lo que va a tratar de medir el error estándar de la regresión es cuál es la variabilidad de ese último componente, la parte de error. Entonces el error estándar va a tratar de estimar esa variabilidad de epsilon. Si les mostrara la fórmula, y la fórmula está en las notas, el cálculo de error estándar de la regresión es casi idéntico a si calculáramos la desviación estándar de los errores en una regresión lineal. No es exactamente igual, pero es muy parecido, y entre más grande la muestra, más parecidos son los dos cálculos. Pero la idea es que mide la misma cosa. La desviación estándar mide variabilidad. El error estándar de la regresión también mide la variabilidad. ¿La variabilidad de qué? La variabilidad del componente que no podemos explicar. Recuerden, la variabilidad de Y se divide en dos partes: la parte que podemos explicar y la parte que no podemos explicar. Bueno, el error estándar de la regresión mide la variabilidad de esa segunda parte que no podemos explicar. Obviamente, entre mejor el ajuste, entre mayor el ajuste, menor deberían de ser los errores y menor su variabilidad. En el extremo, por ejemplo, si tenemos un ajuste perfecto, si los puntos caen sobre la línea de regresión todos, no hay error. Todos los errores son iguales a 0 y su variabilidad es igual a 0. Entonces tendríamos en ese caso un error estándar de la regresión exactamente igual a 0. De vuelta a los mismos gráficos, pero ahora echamos el vistazo a la segunda métrica. Ahí tienen el error estándar de la regresión. Aquí en el caso inicial era igual a 1. No podemos interpretar la magnitud, pero miren qué pasa cuando aumento ese error estándar de la regresión. Aquí tenemos fija la variabilidad en X, así que la parte de la varianza que se debe a X está fija. Entre más aumente la variabilidad del error, mayor va a ser la parte que le corresponde al error en la varianza total, y por lo tanto menor va a ser el R cuadrado. Así que aquí lo aumento a 5. Noten la relación entre error estándar de regresión y R cuadrado cuando tenemos esa variación de X fija. Aumento el error estándar de regresión, cae el R cuadrado. Más variabilidad tienen los errores. Recuerden, los errores se miden como las distancias verticales de cada punto a la línea de regresión. Aquí estamos aumentando esa variabilidad. Noten, en el último caso tenemos un error estándar de 25. Así que echémosle vistazo a el output de Gretel y donde hallamos el error estándar de la regresión, ahí lo tienen.
es el S.E of regression, es el standard error of regression, es el error estándar de la regresión, en este caso es igual a 3.73.